Así que continuamos con la segunda pregunta de las 8 que tenemos. La segunda pregunta dice así: ¿el progreso espiritual es importante? Y todos respondieron que sí. Vamos a profundizar en el entendimiento de la respuesta que ustedes mismos dieron. El verso 19 del capítulo 5 de la carta a los Romanos nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, hay una certeza absoluta, y hoy vamos a ver todo el capítulo 5 de la carta a los Romanos, así que no se preocupen si no llegaron ahí a tiempo. Vamos a verlo todo el capítulo. Pero quise empezar con este verso porque hay una certeza absoluta, hermanos. ¿Cuál es esa certeza absoluta? La certeza de que un día veremos a Dios cara a cara. Absoluta certeza. Alguno podrá decir: híjoles, pero pues, yo la riego. Y la he regado muchas veces, y la riego a cada rato, y a cada rato me equivoco. Y aún peco. ¿Llegaré con esa certeza a ver a Jesús cara a cara? Y yo te digo: sí. No te estoy diciendo que peques, no. Estoy diciendo que independientemente de todos tus errores, o yo mismo, independientemente de todos mis errores y pecados, inevitablemente, un día veré al Señor cara a cara. Amén, aleluya. Ahora, ¿por qué afirmamos esto? Porque Dios nos lo ha dicho. Miren, vayamos de la experiencia puramente humana. ¿Cuál es la experiencia de todo ser humano, hermanos? Nacemos, crecemos, tenemos familia, envejecemos y morimos. Y esa es una ley. Todos vamos a vivirla, ¿cierto o falso? Cierto, todos, querramos o no, o aunque la ciencia haga todo lo posible, y ahora con inteligencia artificial, para prolongar la vida en este mundo, inevitablemente en algún momento, aunque prolongue la vida a 200 años o a 500 años, que pues ahorita ya se afirma que ya podrían prolongar hasta 200 años, inevitablemente vamos a morir. O aunque logren hacer la transferencia de cerebros a un cyborg y ya dejen de ser humanos y vuelvan cyborgs, o sea, organismo cibernético y orgánico, un cyborg, vamos a morir. Esa es una certeza absoluta. Bueno, esa certeza, Dios nos dice que es a causa del pecado de uno solo. Por el pecado de Adán, ahora nosotros tenemos esa certeza de la muerte en cualquier momento. Y aquí entra lo maravilloso. Por eso leí ese versículo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es como les decía al principio, es como la niebla, o es como cuando el día empieza a clarear. Leemos: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es algo que comprendemos. Pero cuando tienes la absoluta certeza de que así como vas a morir por una naturaleza pecadora, Dios ilumina la mente y tienes la absoluta certeza, sin lugar a dudas, de que también será restaurado absolutamente a la imagen de Jesús. Ahora, ¿pero qué pasa entre tanto eso sucede? Hay un lapso. Este lapso se llama tiempo de vida. Y en este tiempo de vida, todos estamos sujetos a muchas pruebas. Y eso es de lo que quiero hablar hoy.
Todos llegamos al Señor Jesús. Algunos, todos tenemos una historia tremenda. Si la contáramos, todos tenemos una historia. Algunos pueden parecer más dura que la de otros, pero finalmente el que padece su propia historia sabe lo que lleva en el corazón y lo que le pesa. Para otro pudiera ser que no es mucho, pero para el que vive su propia historia, es su guerra mundial. Esa es su guerra. Y nadie puede vivirla por él o por ella. Y esa es la guerra que importa. Entonces llegamos al Señor Jesús y Él es tan bueno que en muchos de nosotros, algunos llegaron enfermos con una enfermedad incurable y el Señor los sana instantáneamente en el cuerpo. Y qué maravilla, porque empieza un tiempo de dulce presencia de Dios en el corazón. Otros llegaron de estar destrozados en sus corazones, que es a lo primero que vino el Señor, a sanar los corazones destrozados. Y recibimos de Dios una presencia tan poderosa y tan consoladora que ningún amor humano te puede dar, que es superior a cualquier amor de un padre, de una madre, o de tu pareja, o de un hijo. Y esa carencia afectiva el Señor la llena profundamente con su presencia amorosa. Y estás ante su presencia y puedes hasta llorar, pero de consolación, porque tus lágrimas sacan el dolor profundo que estaba dentro de ti y es sustituido por el consuelo profundo de Dios. Y empieza un tiempo maravilloso de comunión con Dios. Algunos otros fueron rescatados de su ira, de la ira, porque aprendieron que este mundo es tan duro, un mundo diseñado para destruirnos y que el fuerte se come al débil y el pez grande se come al chico, que aprendieron a ser adaptados perfectamente a un sistema psicopático y perverso. Pero al llegar el entendimiento de la necesidad del arrepentimiento y la conversión, refrenaron su ira, porque entendieron la necesidad de arrepentirse y convertirse, y recibieron la justificación al nacer de lo alto. Otros que en vez de manifestar esa ira, fueron fueron abusados de tal manera que aprendieron a callarse, a no hablar, porque era peligroso y doloroso aún hablar o expresar tu propio ser, porque siempre fue anulado. Y aprendieron la indefensión, así se llama, indefensión aprendida, al recibir al Señor Jesús. Recibieron dignidad, una dignidad que jamás este mundo te va a dar. Y nuevamente la presencia de Dios, su amor, su gracia, te ha consolado y te ha recibido incondicionalmente, y de ese vaso roto, destruido en 1000 pedazos, el Señor no te arregló, no te reparó pegando los pedazos de cristal, sino que tomó todos esos cristales, los metió en el horno de su Espíritu Santo, fundió ese cristal e hizo un vaso nuevo, sin astillas, sin quebraduras, y empezó una relación de comunión con el Señor muy hermosa. Y así cada uno de nosotros, según la historia de cada uno, Dios hizo una verdadera maravilla al hacernos nacer de lo alto. Pero algo sucedió a partir de ese momento. De ese momento
en el que muchos sentían tal presencia de Dios que querían anunciarlo a todo el mundo. Una vez que nacieron de lo alto, decían, pero esta es la solución, esta es la solución. ¿Cómo es que no se dan cuenta los demás de que esta es la solución para el mundo? Y sucedió algo. Te empezaste a dar cuenta de que esa vida que el Señor te da choca frontalmente con el propio sistema del mundo en que estás. Y empiezas a aprender que la fe no es para todos. Y después de eso hay otra experiencia también. Te empiezas a dar cuenta de que si bien el Señor te rescató ya sea de un carácter iracundo, o de una mente perversa, o de un corazón quebrantado y derrotado que aprendió la indefensión aprendida, o cualquier otra situación que te destruyó, pero que el Señor con su presencia te sanó, te empiezas a dar cuenta de que aunque eres una nueva criatura, empiezas a darte cuenta que hay otras áreas de tu vida las cuales no son perfectamente acordes a la voluntad de Dios. Y así, por ejemplo, tú te puedes gozar de que el Señor te haya liberado de una adicción, te puedes gozar de que te haya liberado de todo tu pasado pecaminoso, te puedes gozar de que Dios te haya dado identidad, dignidad y su presencia, pero luego te empiezas a dar cuenta, o más bien, Dios te empieza a ser consciente de que hay áreas en tu vida, en tu carácter, en tu persona, que tienen que ser modeladas. Y quisieras que Dios lo hiciese, así como cuando naciste de lo alto, pero te das cuenta de que no es así. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Y empecemos con la lectura del capítulo 5 de la Carta a los Romanos, para ir entendiendo eso que estoy planteando ahorita. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando naciste de lo alto, fuiste sellado con el don del Espíritu Santo, experimentaste el nuevo nacimiento y la libertad que el Señor te dio, la identidad, la presencia, la paz. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, y aquí empieza el punto de lo que te acabo de decir, te das cuenta de que aunque estás firme en esa gracia y en esa presencia, ahora llega un momento de prueba por las áreas de tu vida que tienen que ser modeladas. ¿Y qué empieza? Lo dice aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Te das cuenta? Para algunos es muy fácil, porque es muy fácil el área en la que tú luchas y no puedes vencer. Cualquier otro te puede decir, ay, pero eso es tan fácil. Tener dominio propio es tan fácil. Bueno, sí, tú, porque el Señor ya te puso dominio propio, pero hay otros que no. Pero ese que tiene dominio propio, a lo mejor le falta también ser generoso.
porque retiene más de lo que debe y no es generoso. Y a lo mejor otro lucha profundamente con cualquier debilidad que tenga y ve que otro hermano en la fe, para él es nada, es más, ni siquiera significa nada, ni siquiera representa una lucha. Para algunos otros es muy fácil levantar las manos y alabar a Dios y hasta danzar y cantar a todo pulmón, y otros no se atreven ni a levantar la cabeza porque les es imposible por su propia formación cultural o familiar o historia personal. No se pueden mover y aún les cuesta levantar los brazos a Dios. Y el que lo hace, y el que se la pasa danzando en la congregación dice, ¡ay, tan fácil! Yo no sé por qué no lo haces. Bueno, a eso voy. Dice aquí, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y entonces te das cuenta de que necesitas ser libre en cierta área de tu vida en la que no puedes fluir con libertad. Yo me acuerdo cuando el Señor me rescató de esa institución religiosa, formalista, ritualista, rígida, a mí me costaba tremendamente siquiera levantar los brazos. Era algo que para mí prácticamente era imposible. No podía hacerlo. No lo podía hacer por la propia formación que yo tuve. No, me era imposible. Y Dios tuve que trabajar en mí para ir experimentando la libertad de poder adorar a Dios, no solo con mi espíritu y mi alma, sino también que mi cuerpo manifestase la alabanza a Dios. Gracias a Dios ya lo puedo hacer, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero al principio, para mí era una tribulación, por decirlo. Pero hay otros que trabajan o luchan con tribulaciones que son más como más mundanas, ¿no? ¿Cuáles tribulaciones pueden ser? La adicción al alcohol, por ejemplo. Y es una tribulación no poder dejar el alcohol, o no poder dejar el cigarro, o no poder dejar cualquier droga. Y es una tribulación, es una verdadera tribulación, porque reconocen que aunque todo me es permitido, no todo me conviene. Hemos aprendido conforme a la Escritura, todo me es permitido, sí, pero no todo me conviene. Pero aún el cuerpo te exige consumir eso que sabes que no te conviene. Está permitido, sí, pero no te conviene. Ahora, ¿por qué les digo esto? Miren, cuando yo era niño, el fumar era cuestión de categoría. Tú ibas a un médico, a un consultorio, y el médico estaba fumando. Tú ibas a ver una película al cine y todo el cine estaba nublado, además de la oscuridad de falta de luz. Cuando la pantalla proyectaba, tú nada más veías el humo azul. Todo el cine olía a cigarro. Viajabas en el transporte público y todo el mundo fumando. Es más, cuando ya pasabas de la secundaria a la prepa, porque ya eras grande, todo el salón era una nube, porque todos estaban fumando. Y era algo normal. Es más, se promovía que las mujeres fumaran, porque era un símbolo de independencia y de empoderamiento de la mujer. Y así era. Culturalmente todo se promovía, todo. Pero luego llegó la generación de ustedes, por eso lo digo, yo soy ya voy para la tercera generación de conocimiento por mi edad, pero ustedes están 2 generaciones casi atrás.
Y ya no conocieron eso. Más bien conocieron el que el fumar produce cáncer y demás, ¿verdad? Y ahora es raro ver a alguien fumando. Pero los que crecimos en un ambiente cultural y en donde todo era así normal, es más, hasta en la iglesia, hermanos, los predicadores fumaban. Ustedes vean a Charles Spurgeon, el gran placer de su vida, y era el príncipe de los pastores, era fumar. Porque eso lo relajaba profundamente. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Está mal fumar? Miren, entiéndanlo bien y no lo saquen de contexto, ni en la grabación, porque está... Pues no es pecado. Pero no me conviene. ¿Se va entendiendo lo que digo, hermanos? No me conviene. Eso. Los niñitos chiquitos de 4 o 5 años, estarles atentos. No me conviene. Entonces, para mí fue difícil. Me era imposible. Los curas fumaban. Cuando estaban en el seminario, fumaban los curas, pero todo lo que da. Pero no nos dejaban fumar a nosotros. Entonces nos escapábamos en la noche, en los poquitos minutos donde no podíamos, y ahí parecían luciérnagas rojas, ¿no? Tú nada más veías ahí brillando, así puntitos brillantes rojos, porque nos echaron nuestro cigarrito. Y bueno, pues después se te hace una adicción. Y era imposible. Hasta que lees en la escritura que uno es esclavo de aquello de aquello que te domina, que todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y cuando llegas a tener un entendimiento, que es como cuando empieza a amanecer el día, comprendes, pero no puedes. ¿Y qué haces entonces? Dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿el Señor me lo quitó de la noche a la mañana? No. Me tuvo paciencia. Y yo me tuve paciencia a mí mismo también. Y una y otra vez tuve que acudir al Señor. Señor, pues ayúdame. Yo entiendo que no, pero qué rico. Qué rico, además me relaja. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque así fue sucediendo, pero perseverando en la oración y en la enseñanza del Señor, llegó el momento en el que olí el cigarro y me dio asco. Dije, guácala. Y lo que antes me relajaba, al contrario, ahora hasta la cara se me ponía roja, porque le daba una fumadita y no, mi cuerpo en automático lo desechaba. ¿Qué sucedió? No fue la fuerza de voluntad, hermanos. No fue mi decisión en mis fuerzas. Fue el entendimiento en el Señor de que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y cuando perseveras en la presencia de Dios para ser liberado de algo que te está atando, el Señor responde. Y me quitó el gusto por el cigarro. Ahora lo huelo de aquí a la esquina y ya sé, y hasta sé cuando es marihuana también. ya sé, de lejos, y no lo soporto. No me gusta. Y hasta me marea. Pero no porque uno sea por fuerza de voluntad el que lo produce, no.
sino porque Dios obra conforme a tu fe. Y eso que les hablo de mí del cigarro también se puede extender a la marihuana y al alcohol y a cualquier otra adicción, o incluso a cualquier pecado. Hay quienes después de haberse convertido al Señor se dan cuenta que tienen una altivez tan grande, que su ego está tan inflado, que el Señor los va a someter a prueba continuamente para que su egoísmo, el egoísmo, no el ego, porque tú no puedes dejar de tener ego en el sentido de conciencia, de que tienes conciencia, sino que tu ego inflado, el Señor lo va a desinflar, y eso te va a meter en tribulación. Y lo vas a ver como una forma de que Dios te pone a prueba. No, el Señor lo que quiere es que seas libre del egoísmo. Y así, piensa en tu propia debilidad, o en tus adicciones, o en tu propio pecado. Y aquí nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y tú tienes que tener paciencia contigo mismo, así como Dios te tiene paciencia. Dios te va a tener paciencia. Dice, y la paciencia prueba. La paciencia produce prueba. Dices, ¿cómo está esto? Bueno, te lo voy a decir más claramente. La tribulación produce paciencia, y la paciencia lo que produce es que templa el carácter. Templa tu carácter. Produce templanza en tu carácter. Y la templanza ya de tu carácter produce esperanza, porque ves que es real. Es real lo que el Señor hace en ti, cuando te hace vencer ese defecto de carácter, esa adicción o ese pecado. Dice, y la esperanza no avergüenza o no defrauda. Y nos da la razón. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No fue en tu fuerza de voluntad. A lo más que podemos llegar es al entendimiento de que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Pero la libertad llega porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta? Nos fue dado por pura gracia, por favor inmerecido, sin que nosotros hubiésemos hecho mérito alguno. Y lo recibimos por fe, por confiar en su palabra. Y luego nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿se dan cuenta? Desde que tienes el Espíritu de Dios, ya no eres débil, aunque seas débil en la carne. Pero en Cristo ya no eres débil. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero ¿qué pasa en tanto? En tanto, hay un paréntesis que se llama tiempo de vida. Tiempo de vida, en el que el Señor va transformándonos y va llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Tú te puedes cansar, pero Dios no. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque cuando vas madurando en la fe y pasaste de la primera vez cuando naciste de lo alto y disfrutaste de la presencia de Dios, y luego pasaste a un segundo punto, cuando tuviste que enfrentar tribulaciones por causa de la obediencia a la fe, muchas veces te caíste, te quisiste levantar, pero como dice aquí, esa tribulación te enseñó a tener paciencia, y la paciencia a templar tu carácter, y el carácter templado produjo esperanza, y la esperanza no te defraudó, no te avergonzó, porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que recibiste, y dijiste, por fin. Y el Señor te dio victoria. Y cuando ya por fin respirabas descansado de lo que te agobiaba, ¿qué crees que pasó? Amaneció más el día, salió más el sol, y el Señor te hizo ver otra área de tu vida que tenía que ser transformada. Y entonces, ese sentimiento de victoria que tienes, que no te defraudó, que Dios te hizo ver, ahora te hace ver otro aspecto en el que tienes que empezar de nuevo. Eso es a lo que me refiero cuando dice, entonces esto no se acaba. No, como decimos, esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Cuándo se acaba? El día que mueres. El día que dice el Señor, hasta aquí llegó tu tiempo de vida. O el día que el Señor venga. Entonces, hermano, ¿cuál es la vida de un cristiano? Es una continua prueba, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Tú te puedes gozar y sentir, por fin, Señor, por fin, esto que me ató durante el tiempo que llevo de vida, por tu gracia, por fin, has templado mi carácter, he vencido por tu espíritu. Dice, sí, hijo, y me alegro en ti, pero ahora te voy a mostrar otro aspecto de tu vida en el que tienes que trabajar. Y vuelves a empezar. Y vuelves a repetir el proceso. Gloriarte en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, es decir, templa el carácter, y el carácter templado produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Me estoy explicando en lo que les digo, hermanos? Esta es la experiencia de los cristianos. Entonces, cuando viene a ti algo que no habías enfrentado antes, porque mira, si el Señor nos mostrara con toda claridad todo lo que tenemos que enfrentar, a lo mejor caemos en la indefensión aprendida. A lo mejor decimos, no, esto es muy difícil, dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? Pero nos muestra esa parte de nuestro ser que tiene que ser modelado para Dios. Entonces no te desalientes. No te desalientes si después de que tú creías que ya eras invencible en Cristo y un guerrero de Dios o una guerrera de Dios, de repente te das cuenta con que estás siendo tentado en un área de tu vida que no habías visto antes, pero que ahora aparece. ¿Y qué vas a hacer? Repetir la forma de victoria que el Señor ya te enseñó desde el principio, sabiendo que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios es fiel y no te va a defraudar. Por eso luego dice aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como lo decía al principio, eso es inevitable, es una ley. La muerte pasó a todos nosotros. Pero hay una ley mayor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, tú le puedes decir al Señor: yo soy gentil, no soy parte del pueblo elegido, no me puedes inculpar de pecado. Y dice el Señor: sí, es cierto, no te puedo inculpar de pecado, pero tampoco te puedo recibir en mi reino. ¿Por qué? Dice el verso 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, una persona le puede decir a Dios: pero yo no he pecado como pecaron Adán y Eva, ni como pecó Adolfo Hitler, o Mao Zedong, o Vladimir Putin, o el peje. Yo no he pecado. Es cierto, no te puedo inculpar de pecado. No obstante, la muerte reina hasta Moisés. Es decir, sobre los que no teniendo la ley de Dios y sobre los que teniendo la ley de Moisés, en ambos reina la muerte, aún en los que no hayan pecado a la manera de Adán. ¿Quién superó a Moisés? La gracia, por el sacrificio de Cristo. Por eso dice el verso 15: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron muchos, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como es inevitable que todos muramos por Adán, también es inevitable que abunde en nosotros la gracia por Jesucristo. Por eso la misericordia de Dios es nueva cada día. Ayer pecaste, ayer la regaste, ayer te diste cuenta y llegó a la noche y dijiste: Señor, perdóname. ¿Lograste amanecer el día de hoy? Es que abundó la gracia por Jesucristo para ti el día de hoy. ¿Te das cuenta? Hoy, la salvación es hoy. Abundó y es inevitable que seas justificado. Tu pecado no será mayor que la sangre de Cristo, dice. Por eso dice el verso 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Date cuenta, aquí estás tú y aquí estoy yo. Hemos hecho muchos pecados, muchas transgresiones, y el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero es gracia, es favor inmerecido. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que hay una condición.
no es que por el mero hecho de que seas ser humano, o aún que hayas recibido a Jesucristo, ya vas a ver a Dios cara a cara. Fíjate bien lo que dice aquí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Aquí viene la condición: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Estás recibiendo la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Recuerda lo que dice Juan: hermanos, les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, y su sangre nos justifica de todo pecado. Así que permanecer en victoria es recibir la abundancia de la gracia, la abundancia del favor inmerecido y el don de la justicia. También es un don. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta que es por la obediencia de Jesús? No por tu obediencia, no por tu desobediencia tampoco, porque tú has sido justificado por gracia. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en esa gracia. Permanecer. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Si no hubiese ley, yo no sabría lo que es el pecado. Pero la muerte seguiría reinando, de todos modos, aunque no hayas pecado a la manera de Adán. Y ahí entran todas las personas que dicen, pero yo soy buena gente, o ¿qué pecado tiene mi niño? Bueno, ya nació herido y con inclinación al mal. Algunos, dice la Escritura, se apartaron desde el vientre de su madre. Y los psicólogos y psiquiatras dicen, pues, los psicópatas, algunos ya nacen desde ahí. Bueno, dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y con esto termino. Andar en vida nueva. Andar. La tribulación produce paciencia. La paciencia templa el carácter templado produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Termino diciendo entonces, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El tiempo de vida que vivamos aquí te va a llevar, dice, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una vez que ya fuiste templado en el carácter, en un área de tu vida, prepárate, porque el Señor te va a manifestar lo que sigue. Así que disfruta
de lo que has logrado, en lo que Dios ha hecho a ti para templar tu carácter. Pero prepárate porque te viene otra. Porque todavía no hemos. Dice, no han sido probados hasta la muerte, hasta la sangre. Seremos probados. Esto es lo mismo que cuando el Señor dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque ¿sabes qué? Cuando estás en tribulación, llevarás la prueba hasta la muerte en la cruz. Hasta que muera esa parte de tu vida. Pero a la muerte sigue la resurrección. Carácter templado, resurrección. Disfrútalo. Porque una vez que lo hayas disfrutado, te viene otra parte. Para que lo lleves otra vez a la cruz, muera y resucites. ¿Se entiende? Entonces anímate porque es inevitable. Si con Cristo sufrimos, reinaremos con Él. Es inevitable que reinemos con Él. Amén. Amén.